Continuamos, esto es Cara a Cara y en esta ocasión platicando con las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el rector de la universidad, el licenciado Antonio Leaño, y el vicerrector general, licenciado Antonio Leaño del Castillo, y siguiendo con esta revisión histórica de la universidad, señor rector, pues hubo una época que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara tenían fama de muy bravos y de muy peleoneros y de agarrarse a golpes, incluso en las calles de Guadalajara, contra estudiantes de otras universidades, de la UDG, y también con estudiantes incluso del ITESO, y de llegar incluso en algunas ocasiones a los balazos. Bueno, esos son ya un poquito de leyendas, ¿no? Leyendas urbanas, diríamos. Lo que sí hubo es siempre una rivalidad, ¿no? Desde el nacimiento de la Autónoma y con la Universidad de Guadalajara, pues sí se quedaron marcadas las líneas ideológicas de una y otra, y definitivamente sí había rivalidades que se traducían, como se dirimían en aquel tiempo, a golpes, más que a balazos, ¿no? Lo de los balazos fueron ya épocas posteriores, estamos hablando de épocas conflictivas en Guadalajara y en México, estamos hablando de los 70, cuando ya había las guerrillas y cuando había cosas de esas, por ahí salieron a relucir de repente cosas de armas entre los estudiantes, ¿no? Pero no era derivado de esas rencillas o disputas ideológicas de las que me he referido. Y efectivamente sí había encuentros donde, pues al pasar por instalaciones, grupos de muchachos, el antagonismo que se tenía a veces se traducía en pleitos, ¿no? Y eso fue muy tradicional en Guadalajara y afortunadamente poco a poco fueron cambiando los tiempos. Hoy en día nos sentamos a la mesa académicamente hablando, en varios hemos tenido convenios ya con la Universidad de Guadalajara desde hace muchos años, donde hemos dado hasta cursos de posgrado en conjunto con la Universidad de Houston en instrumentación tecnológica y en algunos otros, ¿no? Y hoy en día mi relación con Trino y con Tonatiu y con el propio Raúl Padilla, pues es magnífica, es muy cordial, y ellos también ya la Autónoma la ven como una cuestión de normalidad, como con otros ojos. Con otros ojos, y creo que esto ha sido, inclusive con el mismo ITESO, porque hubo esa rivalidad, pues hoy nos sentamos, repito, en las reuniones de Anuyes con todos los rectores locales y demás, y hacemos una excelente colaboración, tenemos acuerdos. Y a nivel de estudiantes sigue existiendo la bueno, rivalidad. Hoy lo que existe es una rivalidad, como digamos, de pertenencia, ¿no? De tener puesta la camiseta, sí, de tu institución y tratar de presumir las cosas que tienes de fortalezas en la tuya o en la de ellos, etcétera. Pero ya la rivalidad es más esa, y de repente pues en los encuentros deportivos donde también hay torneos y demás, y pues por ahí se hay, sin que llegue a ninguna manifestación de violencia, sino encuentros que pues demuestran su pertenencia pues a su institución y se pelean con mucha deportivismo y gallardía, ¿no? Rector, hubo una figura para mí histórica, porque lo conocí, del doctor Luis Garibay Gutiérrez. ¿Él qué significa para la Autónoma en el año 2014? Y aquí tenemos a una generación sumamente joven como la del vicerrector, que a lo mejor nos puede decir su punto de vista de cómo ven a una figura como esas los nuevos universitarios. Bueno, yo creo que hay que, precisamente, y de eso va a hablar Toño un poquito más adelante, del preparativo. Estamos celebrando el 79 aniversario de la universidad, se acaba de hacer un congreso internacional de negocios en este sentido, de la competitividad, y estamos preparando ya eventos del 80 aniversario, y ahí entre otras cosas se va a publicar y actualizar el libro de formación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la historia, algunas biografías, entre ellas la del doctor Garibay que estás mencionando, la de mi padre y de otros. Yo creo que lo que fue es un grupo muy complementario en la formación de la universidad y en el devenir del tiempo, y yo creo que hicieron simbiosis muy interesantes. Mi padre se dedicaba, siendo abogado, se dedicaba a la parte administrativo-financiera de la universidad, fue el mago de las finanzas que permitió consolidar y crecer la universidad, y el doctor Garibay fue el académico, 100%, doctor pediatra, que se especializó en la internacionalización de la universidad, sobre todo, en llevarla a todos los confines, participó en un sinfín de encuentros nacionales e internacionales para poner en alto la educación de México y de la Autónoma en particular. Él fue el que primero inició los convenios internacionales que la universidad tiene. Hoy tenemos cerca de 120 convenios, ¿es así, Toño? Y con distintas universidades de 20 países, y él fue el pionero en ese sentido. Pero no solamente eso, él fue el que buscó la excelencia académica per se.
La excelencia es un punto que no se llega nunca, sin embargo siempre buscó y creó dependencias como DAPA, que se llamaba, que es la División de Apoyo para el Aprendizaje, para estar capacitando a los docentes, para poder estar en actualidad curricular, etcétera. Fue el rector más longevo que ha tenido la universidad. Hemos tenido solamente 5 rectores en la historia de la universidad, y el doctor Garibay duró 42 años en la rectoría, desde que la asumió por allá en el año 58, si mal no recuerdo, hasta su muerte en el año de 1999. Entonces fue un rector muy fructífero y muy reconocido a nivel nacional. Yo en lo particular puedo decir que aprendí mucho de él. Si estoy en esta posición, quizás se deba más a sus enseñanzas, independientemente de las de mi padre, desde luego, porque fue mi mentor, fue mi padrino de primera comunión, y además tenía un especial cariño conmigo y siempre me estuvo llevando de la mano por la tarea universitaria. Señor vicerrector Leaño, ¿qué significa, qué imagen tienes del doctor Luis Garibay? Bueno, sí, siempre me mencionó mi papá que él fue su mentor y fue quien lo inculcó para que se preparara para ahora un relevo generacional. Eso fue hace pues muchos años, y efectivamente esos convenios que tenemos con más de 100 universidades en el mundo, en 20 países, en especial por ejemplo en Asia, en Japón, China, Corea. Él estuvo viajando por todo el mundo, así como le llaman al Papa Juan Pablo II el Papa Viajero, a él le llamamos el Rector Viajero. Él se dedicó a consolidar la universidad en el mundo, que la conocieran, y tenemos convenios en España, en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Asia, en Estados Unidos y en Canadá obviamente, y tenemos ahorita cerca de 500 a 600 alumnos que se van a estudiar a esas universidades, más los que se vienen aproximadamente 1000 alumnos a estudiar aquí en Guadalajara de esos países extranjeros. También tenemos ahorita 2000 estudiantes, especialmente en la Escuela de Medicina, que son ciudadanos americanos y puertorriqueños, algunos canadienses también, y todo eso pues es una obra que se le debe a él, ¿no? Él estuvo viajando y consolidando la universidad, repito, en la parte internacional. Fíjate, Pablo, hay una cuestión que yo creo que es de llamar la atención. ¿Por qué muchos centroamericanos? ¿Por qué muchos extranjeros de habla hispana en la Autónoma? Bueno, debido a esa internacionalización que se hizo y esa gran promoción que se hizo, pues la gente le llamó mucho la atención la Universidad Autónoma de Guadalajara, obviamente no por ser solo la primera universidad, sino por su prestigio y su calidad académica. Entonces se hicieron varios acercamientos con universidades de convenios de intercambio, y vieron que la universidad estaba rankeada en ese momento en las primeras universidades de México. Ahorita lo sigue, ahorita nos encontramos en los 10 primeros lugares de las universidades en México, y eso es uno de nuestros retos, el mantenernos en esas universidades. Ahorita estamos en el lugar número 6, y eso obviamente pues fue una atracción para los estudiantes, el venir a una universidad muy prestigiada, y obviamente en México pues siempre ha sido la Autónoma ha sido referente, ¿no? En los últimos años ha sido referente, no solo nacional sino internacional. Carreras como medicina fue muy recurrida a nivel internacional. ¿Dónde estamos en este momento? Porque ha aumentado la competencia de la oferta educativa superior, sobre todo privada, aquí en la región, en toda la región. ¿Y dónde estamos? O sea, había muchos estudiantes que venían también de otros estados, esos estados ya también tienen sus propias universidades. ¿Ha disminuido? ¿Está igual la matrícula? ¿Cómo vamos? Sí, mira, ahorita la matrícula en una época obviamente disminuyó. La universidad fue... ¿De cuándo estamos hablando? En la época de los 90s, y había grandes universidades aquí, sobre todo en el occidente de la ciudad, en Guadalajara en especial, y así vino la Cuauhtémoc, la UNIVA, la Anáhuac, el ITESO, la UDG, el TEC de Monterrey, en fin, ya hay una gran cantidad de universidades. Esas son las formales, más las otras que le decían las patito. Había mucha oferta educativa. Las de garage, que le llama Marcos Arana, ¿no? Había mucha oferta educativa, y obviamente eso mermó la parte de la matrícula, y obviamente en los otros estados donde venían gente a estudiar de nosotros, como Sonora, Sinaloa y todas las demás, los estados del norte, pues hicieron sus universidades allá. El Campus Tech se extendió por toda la república, pues la gente ya no venía tanto a Guadalajara. Y obviamente nos ayudó un poquito el tema de la seguridad en esos estados fronterizos, donde pues sin querer pues los jóvenes otra vez volvieron a migrar al centro de la república, siendo un lugar más seguro, y una fuerte campaña que lanzamos nosotros de imagen y una reestructura en la que llevamos ya un proceso de varios años, desde que mi papá asumió la rectoría,
nos dedicamos a estudiar obviamente dónde estamos parados, y nos dimos cuenta de nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Entonces nos dedicamos otra vez a meternos de lleno a la parte universitaria, y en ese momento nos dimos cuenta pues todo lo que teníamos que hacer, y hicimos una campaña muy fuerte en todos los sentidos, y volvimos a jalar muchos estudiantes. En el año, en 2011, trajimos 4,000 alumnos nuevos, por ejemplo. Entonces ya tenemos un constante crecimiento. La universidad de tener 14,000, 15,000 estudiantes que tenía, porque también recordemos que tiene otros campus en Colima, en Nayarit, en Tabasco, en Tepatitlán y en Oaxaca, tiene oferta educativa, y ahorita tenemos casi 21,000 alumnos.